Buen día, jóvenes, bienvenidos a un nuevo video de química. Espero estemos listos con nuestra tabla periódica para una mejor comprensión del tema. El tema que vamos a tratar el día de hoy es enlaces químicos. ¿Qué es un enlace químico? Es la unión entre dos o más átomos para cumplir con la regla del octeto, es decir, adquirir una configuración estable. ¿Quiénes presentan esta configuración estable en la tabla periódica? Los gases nobles, que se encuentran ubicados en la columna 8A de nuestra tabla periódica. Los principales tipos de enlaces son iónico, covalente y metálico. Como acabamos de señalar, la regla del octeto significa una configuración estable, es decir, 8 electrones en su último nivel. ¿Quiénes poseen estos 8 electrones en su último nivel? Los gases nobles, neón, argón, criptón, xenón y radón. Dentro de este grupo también se encuentra el elemento helio, que aunque no tiene 8 electrones en su último nivel, también tiene una configuración estable con 2 electrones, lo que significa que habrá otros elementos de la tabla periódica que buscarán la estabilidad con 2 electrones, como por ejemplo el hidrógeno y el litio. Recordemos, estos se encuentran ubicados en la columna 8A de nuestra tabla periódica. Hablaremos entonces de lo que es el enlace iónico. Se forma mediante la transferencia de electrones de valencia. ¿Qué es un electrón de valencia? Los electrones de valencia son los que están ubicados en el último nivel de energía. ¿Qué significa transferir? Que va a haber un átomo que gana electrones y otro que cede para cumplir con la regla del octeto. ¿Cómo voy a identificar el enlace iónico? Porque se da entre un elemento metal y un elemento no metal. Como observamos en las imágenes, vemos de que siempre se va a dar una pérdida y una ganancia. En el extremo izquierdo ustedes pueden observar cómo el cloro atrae el electrón que tiene el sodio. ¿A qué se debe esta atracción? Esto se debe a la electronegatividad que presentan los elementos. Entre más electronegativo es un elemento, atrae los electrones con mayor facilidad. También pueden observar que se forman dos iones, un ion positivo y un ion negativo. ¿Qué significa esto? Que el elemento metal va a perder sus electrones y el no metal va a ganar sus electrones. ¿Por qué razón? Por lo que mencionamos, entre más electronegativo es un elemento, atrae los electrones con mayor facilidad. Entre más a la derecha de la tabla periódica se encuentra el elemento, más electronegativo es. El átomo perdedor, como lo observamos en la imagen, forma un ion positivo al que vamos a llamar catión, y el átomo ganador va a formar un ion negativo al que vamos a llamar anión. Nuestros enlaces los trabajaremos mediante lo que es estructura de Lewis. Para ello ocupo mi tabla periódica. ¿Qué voy a ocupar de la tabla periódica? Vamos a ocupar el símbolo de los elementos y el grupo en el que se encuentran ubicados. Veamos algunos ejemplos. El magnesio. Busco en mi tabla periódica el elemento magnesio. Si lo buscamos, este se encuentra ubicado en el grupo 2A y el símbolo es Mg, que fueron los datos, dijimos, ocupábamos de la tabla periódica, el grupo y el símbolo. Entonces el grupo 2A y el símbolo es Mg. ¿Qué me va a indicar el número de grupo? El número de grupo me estaría indicando los electrones de valencia, es decir, los electrones del último nivel. ¿Cómo los voy a ubicar? Los vamos a ubicar uno en cada extremo. Si ya tengo llenos los 4 extremos y me faltan electrones, entonces los empiezo a colocar en pareja en los mismos 4 extremos. ¿Cómo voy a dibujar mis electrones? Para dibujarlos puedo utilizar puntos o cualquier otro símbolo. Entonces, ¿cuántos le voy a dibujar al magnesio? 2 electrones. 1, 2. Lo pude haber colocado en cualquiera de los otros extremos también. Veamos otro ejemplo. El cloro. Busco en la tabla periódica que voy a buscar el grupo y el símbolo. ¿En qué grupo se encuentra ubicado? 7A. ¿Cuál es el símbolo? Cl. ¿Qué me indica el grupo? El número de
electrones. Entonces, ¿cuántos electrones va a tener el cloro? 7. Ubicamos 7 electrones. Recordemos primeramente uno en cada extremo. Llevamos 3, 4. ¿Cuántos electrones me harían falta? 3. Dijimos que los íbamos a empezar a colocar en pareja. 5, 6, 7 electrones. Siempre en los mismos 4 extremos. Veamos un último ejemplo. El oxígeno. ¿En qué grupo se encuentra ubicado si lo busco en la tabla periódica? En el grupo 6A. ¿Cuál es su símbolo? O. ¿Qué me indica el número de grupo? Los electrones de valencia. Entonces, por lo tanto, voy a ubicar 6 electrones, colocando primeramente uno en cada extremo. Cuando ya tengo llenos los 4 extremos, ¿qué hago? Empezar a colocarlos en pareja. Estas parejas podrían ir ubicadas en cualquiera de los 4 extremos de nuestro elemento. ¿Qué más necesitamos conocer de la tabla periódica? La ubicación de los elementos. Recordemos que los elementos metales se ubican al extremo izquierdo de la especie de escalerita que aparece en la tabla periódica y los no metales se encuentran al extremo derecho. Técnicamente, ¿verdad? Se conoce que aquellos elementos que están en la línea fronteriza, podríamos decir, es decir, en esta escalerita, son elementos metaloides o semimetales. Pero para nuestro tema de estudio los vamos a clasificar únicamente como metales y no metales. Metales al extremo izquierdo de la escalerita y no metales al extremo derecho. Hay una excepción a ello, que es el elemento hidrógeno, que aunque esté en el extremo izquierdo, pertenece a los elementos no metales. Veamos algunos ejemplos. Si buscamos en la tabla periódica, el sodio pertenece al grupo de los metales y el cloro a los no metales, por lo tanto mi enlace es iónico. ¿Cuáles son los pasos que voy a seguir? Primer paso va a ser separarlos. Sodio más cloro. Luego, ¿qué le voy a colocar a cada uno de ellos? Sus electrones de valencia. Busco en la tabla periódica del grupo, el sodio está en el grupo 1A, por lo tanto, un electrón. El cloro se encuentra ubicado en el grupo 7A, por lo tanto, le vamos a colocar 7 electrones. Ya sabemos que comenzamos uno en cada extremo y luego los empezamos a colocar en pareja. ¿Cómo voy a finalizar mi primer paso? Lo voy a finalizar con la transferencia. Recordemos que el átomo perdedor va a ser el metal y el átomo ganador va a ser el no metal. ¿Por qué razón? Si ustedes se fijan, el cloro tiene 7 electrones. Solamente le falta uno para cumplir con la regla del octeto, mientras que al elemento sodio le harían falta 7 electrones. Entonces es más fácil que el sodio se desprenda de su electrón a que el cloro se desprenda de 7 electrones. Y esto es debido a la electronegatividad que el cloro presenta. ¿Cómo voy a representar esa transferencia? Lo voy a hacer utilizando una flechita que va a ir del átomo perdedor hacia el átomo ganador. Y si ustedes se fijan, lo ubicamos en aquel electrón que no tenía pareja. En el segundo paso vamos a representar la unión, es decir, vamos a representar lo que queda de cada uno de ellos. El sodio, como regaló su electrón, nos quedaría únicamente su símbolo. El cloro quedaría con los 7 electrones que ya tenía, más el que le regaló el sodio. Y finalmente vamos a formar los iones. Dibujamos siempre en el mismo orden, sodio, cloro. El sodio, ¿qué fue lo que hizo? Perdió. Por lo tanto, ¿qué ion va a formar? Un ion positivo 1. El cloro, ¿qué fue lo que hizo? Ganó, por lo tanto va a formar un ion negativo 1. ¿De dónde sale el número 1? El número 1 lo que me está indicando es la cantidad de electrones que perdió y la cantidad de electrones que ganó. Recordemos que a este ion positivo dijimos le íbamos a dar el nombre de catión y al ion negativo de anión. Ahora, si nosotros nos fijamos en nuestro enlace, así como está,
nosotros diríamos que el sodio no logró cumplir con la regla del octeto, porque solamente quedó su símbolo. El cloro sí tiene sus 8 electrones, pero recordemos que el sodio tiene un total de 11 electrones distribuidos de la siguiente manera: 2 electrones en el primer nivel, 8 en el segundo y 1 en el tercero. De esos 11 electrones, el sodio regaló únicamente 1. Por lo tanto, ya no hay necesidad del último nivel, sino que el sodio me queda únicamente con 2 niveles. 2 electrones en el primero y 8 en el segundo. Entonces aquí podemos observar cómo el sodio también queda con 8 electrones al igual que el cloro, cumpliendo así con lo que es la regla del octeto, adquiriendo una estabilidad. Ahora, mencionamos que nosotros vamos a trabajar con estructura de Lewis, por lo tanto, lo único que necesito son los símbolos de los elementos. Los pasos ya los mencionamos. Primer paso, separarlos, colocar sus electrones de valencia, el sodio con 1, el cloro con 7, que ya sabemos se ubican primeramente uno en cada extremo y luego en pareja. ¿Cómo finalizamos primer paso? Con la transferencia que va del átomo perdedor al átomo ganador, buscando aquel electrón que no tiene pareja. Segundo paso, representamos lo que quedó, del sodio solamente su símbolo y el cloro queda con 7 electrones que ya tenía, más el que le regaló el sodio. Y finalmente formamos los iones. El sodio formaría un ion positivo 1 y el cloro negativo 1. Recordemos, el perdedor es positivo y el ganador es negativo. Veamos otros ejemplos. Primer paso, separamos calcio más oxígeno. ¿Cuántos electrones de valencia va a tener el calcio? Si busco en la tabla periódica, está ubicado en el grupo 2A, eso significa 2 electrones. Cabe mencionar que es necesario que nosotros identifiquemos los electrones de un átomo con los del otro, ya sea con diferente símbolo o diferente color. En este caso voy a utilizar diferentes símbolos. El oxígeno, ¿en qué grupo se encuentra ubicado? 6A, por lo tanto le voy a ubicar 6 electrones. ¿Cuántos electrones me le harían falta al oxígeno para cumplir con la regla del octeto? Me le harían falta 2 electrones. ¿Quién se los va a regalar? El calcio. ¿Cómo lo vamos a representar? Con flechitas que van a ir del que pierde hacia el que gana. Recordemos siempre buscando aquellos electrones que no tienen pareja. En el segundo paso formamos la unión que quedaría del calcio, únicamente su símbolo, que quedaría para el oxígeno, los 6 electrones que ya tenía más los 2 que le regaló el calcio. Y finalmente formamos los iones. ¿Qué ion va a formar el calcio? Positivo 2. ¿Por qué 2? Porque fueron 2 los electrones que perdió. Y el oxígeno va a formar el ion negativo 2. ¿Por qué 2? Porque fueron 2 los electrones que él recibió. Y negativo porque es el que ganó. Veamos un último ejemplo. Aluminio más fósforo. Recordemos que el primer paso es separarlos. ¿Qué más necesitamos? Los electrones de valencia. ¿En qué grupo está el aluminio? 3A. Por lo tanto, vamos a colocar 1, 2, 3 electrones. El fósforo, ¿en qué grupo se encuentra? 5A. Por lo tanto, colocamos 5 electrones. Uno en cada extremo y luego en pareja. Esa pareja, recuerden, puede ir en cualquier extremo. ¿Cómo finalizo mi primer paso? Con la transferencia. ¿Cuántos electrones me le faltan al fósforo? 3 electrones. ¿Quién se los va a regalar? El aluminio, ¿verdad? Por lo tanto, indicamos con flechita esa transferencia, siempre buscando aquellos electrones que no tienen pareja. Segundo paso, el aluminio, ¿qué me quedaría? Solamente su símbolo. Fósforo, ¿cómo quedaría? Con sus 5 electrones más los 3 que le regaló el aluminio. Y en el último paso, la formación de iones. El aluminio
positivo 3 y el fósforo negativo 3. Entonces recordemos los pasos. El primer paso va a ser separar nuestros elementos con el signo más. Una vez que los hemos separado, buscamos en la tabla periódica en el grupo en que están ubicados para colocar así sus electrones de valencia. ¿Cómo finalizamos primer paso? Con la transferencia, que la vamos a indicar con una flechita que va a ir del átomo que pierde hacia el átomo que gana, siempre buscando aquellos electrones que no tienen pareja. Segundo paso, la unión. En la unión vamos a transferir, ¿verdad?, ya los electrones, dibujando cada átomo de la forma en que queda. Y finalmente, la formación de iones. ¿Quién va a formar ion positivo? El perdedor. ¿Quién va a formar el ion negativo? El ganador. El número, ¿de dónde lo obtenemos? El número siempre lo vamos a obtener de la cantidad de electrones que se han ganado o que han perdido. Gracias por su atención. Cualquier duda lo dejan en el foro de consulta, donde su profesor estará atendiendo todas sus inquietudes.